primero prácticamente necesitamos una estructura, la parte del control, el principio de funcionamiento. Control, programación. Ya. Entonces vamos con el primer principio de funcionamiento. Él me mandó la primera vez que nosotros nos mandamos. Un poquito más. Entonces el principio de funcionamiento que ellos nos mandaron en un inicio era de que necesitaba un banco de pruebas que lea la señal de presión de entrada y salida y caudal, ¿sí? Entonces prácticamente lo que nosotros éramos identificar las variables que íbamos a controlar. Entonces el principio de funcionamiento eran presiones, las presiones y el caudal. Eso es lo que a mí me interesaba, ya como parte del programador o parte de parte eléctrica. Entonces, en la parte mecánica se complementaba lo que es el principio de funcionamiento de cómo se iba a utilizar, absorber los sensores que íbamos a implementar. ¿Por qué? Porque necesitaba estas variables a controlar, presiones y caudal, nada más. Entonces, en un inicio, cuando nosotros lanzamos el proyecto con ustedes, se les mandó el porqué de una investigación de qué elementos voy a utilizar. En presiones, ustedes vieron de que yo tenía el sensor transductor de presión. ¿Por qué un transductor de presión? El transductor de presión es el que se implementa o se acopla al sistema para leer presión. Entonces, este sensor de presión o transductor de presión, pues prácticamente tiene que entenderme el microcontrolador. Indistintamente, el transductor me bota una señal. ¿Qué tipo de señal? Entonces, por eso es importante la parte de saber el tipo de variable que yo voy a controlar. Variable presión. Tenía que tener hecho una presentación. Entonces, es importante la parte de la variable que vamos a controlar, que es la variable de, en este caso, de presión. Entonces, en la parte eléctrica, ¿sí? Justamente debería verificar qué tipo de sensor me acepta este sí. ¿Qué tipo de sensor? ¿Sensor o transductor? ¿Sí? Entonces, en el chat nosotros tenemos una justificación porque utilicé en retén. Ya les mandé unos sensores y el otro sensor que era un sensor diferencial. Entonces, sensor que me permite acoplarse al sistema es un transductor y el otro es un sensor que solo medía la presión atmosférica. Por eso es lo que yo les mandé a ustedes, que me es importante que me digan qué variable va a controlar. Inclusive el tanque que nosotros íbamos a utilizar era abierto, en este caso es cerrado. Entonces prácticamente el principio de funcionamiento es por absorción de las bombas. Entonces de ley necesitaba un transductor, ¿sí? Ese transductor en la parte eléctrica, ¿sí? No sé cómo le podemos diferenciar, pero el principio de funcionamiento de esto es que se adhiere al sistema. ¿Sí? Adhiere es con H, ¿no? Sí. Adhiere al sistema. Me corrigen si estamos mal en las fuentes. Se adhiere al sistema que voy a implementar. ¿Cuál será que si le ponemos distintas las marcadores para poder ver bien? Entonces, necesitaba. Está bien, por favor, por acá. Aquí está. Y tú volver a ver. Yo no sé cómo se ¿Cómo se pone? Nunca he puesto eso. Pásame. Aquí es así. Y si le pones ahí en la puntita y un poquito ahí y ya está.
¿Cuántas gotas se le pone? Dos gotitas. Entonces, ahora sí ya que estamos. Entonces yo les mandé dos tipos de sensores. Entonces, un transductor que se adhiere al sistema y un sensor diferencial de presión. Diferencial de presión. Entonces el que me utilizaba yo pues prácticamente es el transductor, y el transductor necesita aquí, como les mandé, este sí lo pusiste yo, Sí, creo que hay que moverle nomás. pues más o menos este es el sensor, y me bota una señal en corriente. Entonces prácticamente cuando yo hice la primera prueba era de que necesitaba convertir esta señal de corriente a señal de voltaje, porque el Arduino o cualquier microcontrolador PLC, Arduino o microcontrolador me lee voltaje. ¿Sí? ¿Qué es un PLC? El PLC es similar a una tarjeta de adquisición de datos que me Ya. permite tener una automatización de todo esto. Entonces tengo variables de entrada, tengo variables de activación de salida, ¿sí? Por eso son los relés, ¿sí? Ya. Entonces su prototipo es un prototipo electromecánico o mecatrónico. ¿Por qué? Porque combina parte mecánica con parte electrónica, ¿sí? Y justamente también tiene sistemas de señales o variables que voy a controlar, ¿sí? Que son variables de presión. Entonces, depende mucho de ustedes cómo quieran controlarlo. Por eso es lo que nuestro prototipo salió como un prototipo. ¿En qué sentido? Un PLC de la marca Siemens, no sé si es que habrán escuchado, ¿sí? Depende mucho de las entradas y las salidas que voy a controlar, ¿sí? En este caso con un orden, ya les traigo un PLC para acá. ¿Ya te arrendaron? No. Yo, ¿Ya? ¿A cuánto? 130 para ver. Eso estaba, no era 150. ¿Lo bajaste a 130? Vas a ser un buen dueño de casa. Vas a ser un buen dueño de casa. O sea, si se me daña algo, te llamo con salario. Sí, está bueno. Entonces, la diferencia entre un PLC y un microcontrolador que ustedes tienen. Parte industrial, también parte industrial, ¿sí? Tipo de protección, tipo de accionamiento, puedes utilizar para activar un electroválvulas o bombas o lo que sea. Los dos funcionan, pero ¿cuándo utilizar el uno del otro? Primero en costos. Un equipo de estos, 250, 300 dólares dependiendo de la marca. Este en cambio 10, 15 dólares. Y semejanzas. Los dos equipos aceptan un lenguaje de programación. Este en código y este en gráfico, o si no en tipo ladder o escaler. Tiene un software gratuito y software privativo. Pero igual obviamente se craquea, pero se utiliza. En cuanto a nivel de utilización, asimismo como tiene entradas y salidas de estos pines, también este tiene entradas y salidas de control. Entonces este prototipo también hubiese utilizado un PLC,
¿sí? Pero el costo subía. Claro. Entonces, otra cosa más. Yo estoy con los sensores. Retena nos vendió los sensores productores. Este me lee voltaje, este me lee voltaje. Diferencia de esto, que necesito un elemento electrónico que me convierta la señal de corriente a voltaje. En cambio, este tiene módulos especiales que se venden por separado, que entienden de corriente y voltaje. O sea, que cambiando el módulo simplemente ya se ahorra. Solo cableado, o sea, pero el módulo cuesta $200 más. Claro. Entonces por eso es más caro. En industria se utiliza un PLC. También estos hay como prototipos. Por eso es importante cuando se les dice a la inducción qué quieren, hacer prototipo o un banco de prueba real. Si dijeron prototipo, entonces se abarata con esto. Ahí está la especificación. Entonces, ¿cuál fue el meollo del asunto, lo más difícil en el proyecto de ustedes? Pues prácticamente no, o sea, no fue tan difícil. No fue tan complejo, la verdad, hay que ser sinceros. Lo más complejo que me marcó en esto, como ve, fue el cableado de enlazar, como quedamos de acuerdo que íbamos a tener una zona que no tenga en cuenta nada del sistema que nosotros tenemos, ¿sí? Y que esto sea aislado y pasear todos los cables que nosotros tenemos, ¿sí? Ese es en primer lugar la variable de presión. Entonces la variable de caudal fue otra situación. Variable de caudal. Entonces, en la variable de caudal nosotros utilizamos un módulo de un prototipo de Arduino, ¿sí? Que obviamente puedo leerse este de aquí porque me bota una señal de voltaje. Cualquier cosa que ustedes digan, sabe que yo necesito un sensor de presión, un sensor de caudal, lo que sea, perfecto. ¿Qué lee? ¿Corriente o voltaje? Corriente. Entonces, si es que es corriente, necesito transductor, un elemento electrónico o un circuito para que cambie esa señal a voltaje, porque cualquier microcontrolador lee voltaje, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que yo les mandé una cotización de que los de Retena me mencionaban de que querían un módulo similar a esto, solo para eso, y que tenían asimismo entradas y salidas de lectura para controlar 5 o 6 de esos? Ustedes iban a utilizar solo 2. Entonces, como que lo se desperdiciaron. Entonces, por eso es lo que nosotros hicimos con el prototipo. Listo. Y el sensor de caudal, pues, en la parte de Retena, de lo que es automatización como prototipo, ¿se acuerdan ustedes que les mencionaba que no tenían, que era muy caro un caudalímetro y utilizábamos el principio de la balanza? Ya, entonces nosotros nos quedamos aquí con uno de prototipo, pero que lee principio de funcionamiento de, ¿sí? Como ustedes saben, el antecedente de este mismo prototipo era de que el caucho específicamente no es direccionado al líquido que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Hay desgaste más rápido que el normal que está direccionado para agua, ¿sí? Es un líquido, pero tal vez la densidad y los demás componentes que ustedes conocen, pues prácticamente hace que el desgaste. Claro ejemplo pasó con la bomba, ¿sí? La bomba se comenzó a comer, funcionaba y todo, pero lastimosamente ya le pasó factura cuando pasó el desarrollo del prototipo, ¿sí? Entonces, hasta ahora, igual que me mide eso, pues prácticamente me bota una señal directa de voltaje. No tengo que ser más nueve que solo conectar, ¿sí? Eso donde se ve cada uno en los hoja técnica o datasheet para saber el principio de funcionamiento. Entonces, por lo general nosotros cuando tenemos un sensor, sea cualquiera, no me importa si es que es sensor de presión, sensor de caudal o lo que sea, tenemos en la parte de instrumentación, es importante saber cómo leo yo como instrumentista, como encargado del proyecto que estoy, cómo yo entiendo esta señal, ¿sí? Entonces siempre se diferencia desde 0 a los 5 voltios, que lee el Arduino en este caso, y en el valor de lo que son escalas de lectura. Es decir,
1023 bits. Sí, y por lo general cuando son sensores de voltaje son lineales. Entonces, f de x es igual, yo qué sé, a una escala lineal más 1. Es una escala lineal, es una función lineal. Entonces, ¿qué va a ser la x? X va a ser el valor de lectura en bits y va aumentando, 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 aumentando. Entonces yo te voy diciendo de que cuando yo tenga la lectura máxima, más o menos pongamos aquí, ya, voy a colocarle bien bonito para que se diferencie mejor, ahí más o menos, ¿sí? Entonces, si yo estoy leyendo 5 voltios, el Arduino me entiende que es 1023, no lee 5 voltios, lee 1023 bits, ¿sí? Nada más, eso es cualquier sensor, principio de funcionamiento de un sensor, ¿sí? Por eso es importante que ustedes sepan qué es lo que van a defender ustedes. En la parte de automotriz, cuando estaba trabajando con otro chico, me decían, perfecto, ustedes hacen una prueba de este filtro en marca Repsol. Ustedes le parten al filtro y dicen, mira, ¿sabe qué? En el análisis microscópico de ni sé qué cosas, hubo con las fórmulas que tú me mencionaste, me mencionaba algo similar, para que hables tú del desgaste de aquí. Sí, porque yo como automotriz, no sé si es que te van a preguntar cómo está esto. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta. Yo te menciono como yo lo hice y como yo lo entiendo, porque a mí si me preguntas de cómo yo lo estoy haciendo esto, te defiendo. Pero como es del principio de funcionamiento de acá, tú me mandaste del principio de funcionamiento que era en una fotografía de cómo es el sistema de inyección de la gasolina en un carro, ¿sí? Entonces, en parte mecánica, ¿sí? No me voy a meter todavía porque todavía no llego, pero dentro del sistema, inclusive, cuando nosotros tenemos en cuenta, yo no sabía de que toda la presión del sistema debía de ser de 3 bares, ¿sí? Entonces tú me mencionabas 3 bares. Yo asumía que la bomba cerrada herméticamente, inclusive con las electroválvulas y demás, 3 bares, pero no así. Cuando yo hice esa prueba y cuando vino mi segundo amigo y le puso ese manómetro manual, aquí me botaba 0 bares, 0.1, no llegaba ni un bar. Me dice, no, pues estás perdiendo presión, ¿dónde está? Y verificamos. ¿Y cuál fue la solución? Tener esa presión de abajo mecánica. Y que ahí, recién ahí, le setió todo el sistema de 3 bares. Entonces, de esa manera es parte mecánica. Entonces, ahí me ayudó full. ¿Y qué es lo que hizo el sensor? Bueno, no pasa nada. Como no hay presión, puede pasar el líquido, no hay ningún problema, pero la presión no era la misma. Entonces, ¿qué es lo que pasó eso? Entonces, el líquido, según lo que yo entendí, es como una válvula, ¿sí? Que llena mecánicamente 3 bares y lo demás bota. Y eso es lo que hace, pues todo el sistema está a 3 bares. Por eso cuando nosotros utilizamos la variación de voltaje en la pila, que yo pensaba que era el acelerador, no es el acelerador, o sea, no es el acelerador, o sea, el acelerador, según lo que él me mencionó, es que tú tienes, así aceleres, se mantiene la misma presión, pero obviamente el consumo de inyección es más fuerte, ¿sí? Y por eso se gasta la gasolina. Eso es lo que yo aprendí. Entonces, lo que tú estás haciendo aquí es controlando el caudal, nada más. Mientras menos voltaje tengas, pues prácticamente tienes menor caudal. Y la presión obviamente disminuye. Si es que apagas, no vas a tener presión, o sea, se mantiene la presión que está en todo el sistema, que son 3 bares. ¿En dónde se refleja eso? En el caudal. Mientras mayor voltaje tengas, mayor caudal tienes. Es lo único. Entonces, por eso se utilizó yo pensaba que era acelerador, sino que no es acelerador, es la variación de voltaje, ¿sí? Entonces, entre dicho todo eso, cuando ya se armó todo el prototipo en la parte electrónica, ¿sí? Se hizo con un principio de funcionamiento de tableros eléctricos, ¿sí? Entonces, el desarrollo de la parte de, no sé si se logra ver ahí, todos. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Pues prácticamente nosotros debemos tener un switch de encendido principal de toda la fuente, de todo el tablero, de todo lo que nosotros vamos a hacer. Son los breakers de protección. Entonces, en este caso, como nosotros es un prototipo, ¿sí?
Estos, por ejemplo, estos tipos de elementos siempre se protegen con elementos de protección eléctrica, ¿sí? Como los breakers de protección y cosas demás. Esto no les mencioné porque justamente nosotros en todo el prototipo tienen una fuente de alimentación de 110 a 12 voltios, las dos de 5 amperios, ¿sí? Entonces esto necesita 200 miliamperios, ¿sí? Las electroválvulas cada una es 1 amperio, funcionan a 12 voltios en corriente continua, y los módulos de salida que son los relés, ¿sí? Entonces los relés me permiten controlar tanto corriente alterna, ¿sí? Tanto corriente continua de los elementos internos de las ¿cómo se llama? De las electroválvulas y sensores y demás, ¿sí? El principio de funcionamiento de esto es con el peinado de cables, ¿sí? Entonces, porque yo ya sabía que todo el marco debían tener estas protecciones que se llaman las canaletas ranuradas, ¿sí? Porque se ven más de este tipo, porque no se pueden mandar todos los cables que por ahí, y como quedamos de acuerdo con protecciones de las canaletas corrugadas para que los cables se vayan por ahí, ¿sí? Y todo el sistema con una acrílico de 6 milímetros para quitar la parte de quitar estos elementos. Como ven, en la parte de atrás la soldadura de los microelementos pueden contar directamente con el metal, y pasando energía se puede mandar a hacer un corte, ¿sí? Con un principio de funcionamiento. Entonces, en esta cosa, pues prácticamente tiene un lenguaje de programación, un código de programación que permite hacer la interacción de las bombas, electroválvulas, de los luces piloto de 110. ¿Quiénes hacen eso? Pues la activación son los relés, nada más, es lo único que tiene, ¿sí? Entonces, es del mismo principio, ¿sí? Como quedamos de acuerdo, es un prototipo que me lea las dos señales de presión y código, ¿sí? Nada más. Aparte de ello, ¿qué me permite esto? Estos equipos me permiten tener una comunicación, ¿sí? Una comunicación por red en internet, porque podemos hacer una red industrial de todo un proceso, también hacer una comunicación con un periférico de salida que es la computadora, mediante un cable de señal, ¿sí? Por eso es importante que les mencioné que la computadora tiene que estar conectada siempre al computador cuando ustedes quieran adquirir los datos, ¿sí? Mientras no, si no quieren hacer y solo quieren ver la prueba de esto aquí, pues prácticamente es independiente. No necesitan de una computadora para supervisar, controlar y dar el inicio del proceso. Todo es con el mando manual de aquí, ¿sí? Principio de funcionamiento, como estamos de acuerdo en esto, pues prácticamente nosotros, me acuerdo la primera vez que llevamos el inicio, tenemos nosotros una simulación del clutch, de cómo es que pones en contacto a la batería, al carro y le enciendes. Lo que nosotros tenemos es un paro de emergencia para que todo el banco de pruebas, así cuando esté apagado, tienes una luz indicadora de rojo, que eso significa que está apagado, y los mandos de carburante o gasolina no sirven, ¿sí? Únicamente funciona cuando de rojo se pasa una luz indicadora verde y el banco de pruebas lanza un mensaje que el banco de pruebas está activado. Únicamente funciona uno cuando es el principio de funcionamiento y cuando se prende la luz de color verde que está encendido, y el principio de funcionamiento que sea carburante o gasolina carburante, ¿sí? Más no funcionan los dos al mismo tiempo. Con eso, ¿qué nosotros quisimos hacer? Es que prácticamente tenemos un sistema de filtración que es la purga que ustedes mencionaron, ¿sí? La purga que nosotros mencionamos es de que el cambio sea de gasolina a carburante, ¿sí? Indistintamente de lo que haya estado la última prueba, tú inicias el proceso y tienes 20 segundos de que la bomba de la gasolina o la bomba del carburante empuje al depósito de la purga y limpia el sistema, y luego de 20 segundos, ¡pac!, cierra las electroválvulas y comienza la recirculación solo de carburante o solo de gasolina. Entonces, esto fue prueba y error, porque se mandó a 10 segundos, a 15 segundos. Ese tiempo es programado, solo se cambia en el programa,
¿sí? No es controlado por la computadora ni nada por eso. Entonces con esto, si es que no hay alguna duda o inquietud, pues prácticamente sería el área de equipo. Hay una pregunta, ¿podrías darme una explicación así de todo el proceso? Por ejemplo, yo le enciendo al equipo, le manda la señal, no sé, al Arduino, el Arduino activa el relé y el relé manda la señal a activarse la electroválvula. ¿Alguna explicación así en general de todo el ¿Del prototipo? Ok. Así es del sistema, haciendo una prueba, porque quiero yo explicarle. Cuando yo prenda el equipo, activo esto y me manda la señal acá al Arduino que activa el relé y me activa la... No, ya. Cosa así, está todo un... Entonces, por ejemplo, ahorita yo tengo, en este sentido, el prototipo apagado, ¿sí? Y yo tengo un switch de encendido de todo el sistema, ¿sí? De todo el sistema. Como ven, el prototipo enciende y de esa manera cuando se enciende toda la parte lógica, todos los relés, toda la parte del tablero eléctrico ya se enciende, ¿sí? Y como tiene una lógica de programación, pues prácticamente esa lógica de programación ya está almacenada en mi microcontrolador. En mi microcontrolador ya está almacenado, ¿sí? Y lo único que yo tengo que hacer como técnico encargado de este módulo, pues prácticamente tengo que centrarme aquí, ¿sí? No tengo que verificar nada acá, ¿sí? No tengo que ¿Por qué se cambia solo? Se está cambiando de rojo a verde solo. Sí, está apagado. Ya. Entonces, es la. No sé, o sea, hay principios en la que la parte de lo que nosotros estamos utilizando son elementos externos que lee el Arduino. Tal vez un poco de remanencia y todo eso. Sí, lo hemos visto que hay esa falla. Y cuando está prendido, se prende solo esto, pero no está activado. Pues sí le verificamos eso. Entonces, es por el error de lectura de la remanencia que puede ver con las entradas del Arduino y el parte de esto. Pero ya luego se arregla automáticamente. No influye en nada. Entonces, tengo mi luz piloto que está apagado, que es de color rojo, y que se va a activar cuando yo quito el switch. Sí, el switch, como ven, tiene una forma circular en este caso, de este sentido antihorario. Sí, no, horario, antihorario, sí, antihorario. Y de esa manera se desenclava o permite la activación del módulo con una luz indicadora de que está ok, ¿sí? Y además de eso también tengo aquí un mensaje de que me dice que el banco está activado y la lectura del sensor de temperatura ambiente que nosotros estamos considerando, ¿sí? Entonces nosotros ahí nos sale un mensaje que qué tipo de modo de prueba quieres. Entonces nosotros tenemos dos, que es carburante y gasolina. Gasolina, carburante y variado de voltaje. ¿Sí? Cuando nosotros damos inicio, automáticamente, como si es que hay agua. No, creo que... Sí, parece que se hay un poquito. ¿Sí? Entonces siempre inicia un sistema de drenado que automáticamente, solo cuando tú mandes una señal, la lógica de programación ya la entiende y activa automáticamente. Esa es la purga. Es la purga, ahorita está en la purga. Cuando está en purga, no se prende. Cuando ya está en funcionamiento, ahí sí se prende. Ahí ¿sí? mandan la señal al Arduino y el Arduino les manda... Todo es el Arduino. O sea, aquí todo. mandas la señal y ahorita ya está todo ya funcionando. ¿Sí? Nada más. Entonces el Arduino lo único que hace es aceptar cómo tú quieres mandar, porque la lógica de programación que ya está almacenada, ejecuta. Yo no estoy haciendo nada más que solo directamente haga el proceso. Ya. ¿Sí? Y cuando está en proceso tiene luz indicadora verde que está prendida y luz indicadora del proceso que está encendida. Creo que está abierta la llave, ¿vale? A ver, ¿dónde está? Sí, con esa todavía no se lo he esa parte, pero sí, ahí está. Apaga. Por ejemplo, si lo hacía así, no es cierto, ¿no? Sí, y ahí se espera, cuando ya antes se apague automáticamente el botoncito, ya puedes utilizar tú. Posterior a ello, nosotros tenemos dentro del principio de funcionamiento la presión de salida, en este caso dos presiones de entrada y salida y el caudal en litros sobre minuto, que eso se puede reflejar
sea con un elemento externo conectado con el cable Arduino y la computadora, o si no, en el display que nosotros tenemos. De igual forma, nosotros también podemos utilizar el otro tipo de bomba o el otro sistema que está implementado, el sistema de absorción que está implementado, el sistema implementado en todo su banco de pruebas, que es el carburante, ¿sí? Entonces, pues prácticamente en este tiene la opción de salida mediante una llave mecánica, ¿sí? Que cuando ustedes crean conveniente lo abren, si no, todo el sistema de recirculación pues prácticamente puedan utilizar, ¿sí? Entonces no tienes que explicar nada de esto de ti. O sea, tú tienes que decir, Eric, que yo tengo aquí una lógica de programación que hace una secuencia alternante. Es lo que yo necesito para hacer la tesis, no, yo necesito Claro. la información. Entonces en esta parte lo que tú tendrías que hacer es con el diagrama eléctrico que se te mandó en Proteus, ahí tú diferenciar qué es lo que nosotros estamos haciendo. El código, no sé si es que tal vez será importante para ustedes. Esta parte que tú me dices aquí que ya está, el lenguaje de programación, me dices que está Ya está cargado. Ajá. ¿Podrías explicarnos ese lenguaje de programación? Ya eso tendrá que buscar aquí. Ya, no hay problema. ¿Sí? Entonces, como ven, tengo el principio de funcionamiento de que se activan las electroválvulas en función de lo que yo ya programé. ¿Sí? Las electroválvulas funcionan a 12 voltios y solo son como un interruptor, prenden apagan. Cuando les llega la energía, se acabó. Eso es lo que es El azul es de carburante, ¿no? carburante. Entonces, por eso te decía que tú puedes, lo único que haces es escuchar la variación espontánea. Sí, está. Y eso funciona con las dos, con el mismo drive, porque está en paralelo las dos bombas. ¿Y cómo se refleja? Pues en el poder. Este sería como un acelerador. Más o menos. Eso yo entendía como un acelerador. Pero cuando mi amigo me decía que tú cuando estás acelerando la presión se mantiene constante. Lo que tú vendrías a hacer es que con esta representación tú varías todo el sistema en lo que es caudal y presión. Es que sería un acelerador de presión. Más o menos. ¿Sí? Y como les mencionaba, ¿cómo se verifica que el sistema esté bien? Pues prácticamente cuando tú abres las llaves se baja la presión, porque tienes una fuga. Y ahí se verifica que tienes una baja de presión. Si no, todo el sistema está recirculando. Nada más. Y eso sería todo en función de lo que es el prototipo. Ya. Si estamos en la parte de lo que es, vamos a hablar también en el diagrama, ¿sí? Para que verifiquen ustedes y para que tengan en cuenta de que lo que nosotros, bueno, técnicamente se debería hacer una simulación antes de hacer el tablero, pero nosotros como ya sabíamos que necesitaban, hicimos primero el tablero y luego hicimos la simulación, pues fue más rápido. Y así mismo fue con el diseño sólido. Como ya teníamos la estructura, nosotros solo hicimos el render y ya prácticamente teníamos listo el prototipo. Una cosa más, esa bomba que viste ahí está... ¿De qué es? El sensor de presión de entrada. Ya. ¿Salió bastante? Sí. Y eso, sigue batiendo ahorita. Sí, es un poquito. Bueno, aquí salió, ¿Cómo? cuando otro antecedente más que también pasó, es que cuando hicimos ya la prueba de entrega, pasó siquiera unos 10 días con gasolina aquí. ¿Y qué pasó? Comenzó a ceder esto, las abrazaderas, un poquito. Pero en función de 10 días sí salió bastante, entonces la aseguré bien. Entonces comienzan a ceder un poquito, entonces hay que hacer... En ese sitio siempre tenía ese mismo problema. Desde que les entregué siempre caía un poquito. Ya, Entonces y eso sería de es asegurarle un poquito con, Es una solución con para... unas llaves que les comento a ustedes para que les entreguen a su universidad y que lo único que es que les ¿Está enroscado en algo ese sensor ahí o simplemente No, está? es una manguera. Solo está la manguera. Es la manguera abrazadera. El principio de Ay, función- ¿sabes qué? Hay que comprar. Son abrazaderas de presión mismo. Pero está más arriba de la abrazadera. El sensor es la... sensor mismo. Tienes que ir metiendo acá y está más arriba.
Sí, lo que pasa es que ya no podía incluir. Aquí tiene una T. ¿Dónde está el viento? Es parte del sensor, ¿no? Claro, este es el bushing, el que se compró porque tiene un. Ahí está. ¿Y esto se zafa? Claro, tú sacas el sensor y ¿Y esto de aquí tiene el resultado o algo? Claro, Digamos, hazme, cógele si se pone. ya le puse con Celeflow. Y nada. Igual salió. ¿Cuál es amarillo? Hay que ser un poquito más de porción. Claro, pues pues amarillo. Sí, el blanco no. Ah, el blanco, el blanco. El amarillo. El blanco. Ya. Eso. Hay que hacer porque eso está mal, está peligroso, incluso como es gasolina. Ya, eso también es importante. Por ejemplo, aquí, como le ven, nosotros tenemos todo en la parte de cableado protegido con las mangueras corrugadas. Y como tú mismo mencionabas, las otras electroválvulas que nosotros teníamos tenían los dos pines, si se acuerdan de las electroválvulas blancas, tenían los dos pines que estaban salidos, ¿sí? Ahí era peligroso, pero en este caso tiene la protección con un tornillo que directamente solo entre los cables, ¿sí ves? En cada uno, ya directamente solo entre cables. Ya, esta parte de aquí, ¿cómo le podemos arreglar esto? Porque esto no puede. Ponerle más petróleo. Poner un poquito más de presión. Y que se arregle ya esta partecita, no quiero que esté así. Y nada más. Pues, Eso, y de ahí, ¿qué más? El principio de funcionamiento del sensor de temperatura. Es igual de el señal de voltaje. Pero te acuerdas que vamos que eso iba a ser independiente, algo así. Porque estaba marcando mal. Bueno, yo ahorita como quedamos de acuerdo en las presiones, mando la señal temperatura, presión y las dos presiones y corriente, eso mando. Independientemente de lo que ustedes manden, yo como les dije en el software va a sacar un valor promedio de todos y si es que está mal está bien, tienen la opción de cambiarlo ustedes mismos. Bueno, en todos tienen. No es que automáticamente se transportan esos datos y ustedes editan. Entonces la opción de la interfaz de la calculadora. claro, en esa parte de los cálculos sí dijimos ¿no? que sí necesitaba. Sí hay un apartado en los ejercicios que te dije que se necesitaba la temperatura, ¿no? Claro, o sea, Ya. yo te digo, o sea, del valor que, o sea, 10 datos, 100 datos o lo que sea, saco uno. Ya. Y eso se va a tu matriz de calculadora. Ya. Sí, Y pero ahí- y ahí en el nada. apartado de la calculadora, te acuerdas que te dije que aparte de que te mande el dato que tú dices de la temperatura, también nosotros tengamos la Opción parte editar. de nosotros. Claro, tú puedes, poner pero eso ahí. te digo, o sea, tú tienes el Entonces, chance de, o sea, tú das clic y se abre tu interfaz. Y ahí tú eliges si es que, no, sabes que es de 27 grados y tengo otro elemento, pues no, sabes que tiene 27 grados 23 de la media de 100. Entonces digo, 23, bueno, pongámosle 27. Entonces tú editas y le das calcular. Así es lo que está hecho. Ya. Entonces, ahora si cuentas de antecedentes. Vamos con la torre. A ver, aquí lo tengo. A ver. Así lo vamos. Dale. ¿Dónde? Me borraron el piso. Tómale una foto, toma. Con eso. Guárdale.